Bueno, el caso de este señor Bennett va a pasar a la historia como el primer ser humano al que le trasplantaron un órgano que era de un animal, ¿no es así? Y era un caso muy particular, porque este es un hombre que había estado en prisión, tenía determinadas características, ¿no? Y que no había cumplido con protocolos médicos, por lo cual no tenía acceso a un trasplante de otro humano. Queríamos que el doctor Alcalá nos explicara, se murió de pronto, aguantó 2 meses. ¿Esto es un éxito o un fracaso? Y es un éxito porque no había habido semejante duración. Se habían trasplantado algunos corazones de monos en niñas, en una niña. Acusaron al médico de que lo había hecho prematuramente. Este era un cerdo genéticamente modificado, con 6 genes por lo menos humanizados. Algunos que los atenúan para que no se manifiesten. Y si bien no se sabe la causa, es probable que haya habido rechazo. Uno atenuado por estos avances de la ciencia, y seguramente se publicará dentro de poco tiempo las conclusiones de qué fue lo que falló, porque las expectativas eran de varios meses más, tampoco había... Él dice, yo sé que esto es un disparo en la oscuridad, dice, pero no tengo otra opción. En realidad hicieron una excepción, porque no se han completado los ensayos clínicos. Cada uno de esos cerdos cuesta $500,000. No es un cerdo común de los chacinados de aquí de San Juan. Y algunos, como siempre hubo agoreros, algunos apostaron al fracaso y dijeron que era prematuro todavía, que había que cumplir ciertos requisitos en el desarrollo de este cerdo experimental y en la adaptación, porque el corazón del cerdo sigue creciendo en el cuerpo del hombre. Entonces nos vamos a enterar de los detalles seguramente en algunas semanas, pero indudablemente ha sido un gran avance, porque simplemente el número de donantes humanos no alcanza para los miles de corazones deteriorados que están en su última instancia. Bueno, hablamos de corazones, ahora mañana vamos a tocar el tema del riñón. El riñón es otro tema muy especial, ¿no? También hicieron en alguien que tenía muerte cerebral, le trasplantaron un riñón de cerdo, pero ese estaba programado para que viesen si funcionaba durante unas horas. Y sí funcionó. Ni siquiera lo pusieron dentro del cuerpo, lo dejaron en la superficie del cuerpo. O sea que esto que se llama xenotrasplante, trasplante de otras especies al ser humano, que esperaban que fuese el futuro, es el presente. Vamos a ver cuánto acelera o hace retroceder los proyectos en marcha este desenlace fatal de Bennett. Este hombre entre octubre y fin de año estuvo conectado a una máquina cardiopulmonar, claro, que es la que lo permitía vivir. A partir de ahí dejó de funcionar la máquina y empezó a funcionar el corazón del cerdo. Eso fue gradual. Gradual. Una de las cosas que decían los que estaban atentos a la evolución es que cuando estaba recién trasplantado todavía necesitaba de la ayuda de esa máquina. Y proponían que a lo largo de los días iba a funcionar solamente el corazón que había recibido. Está bien. Bueno, vamos al tema que habíamos invitado hoy. Primero presentamos a nuestros invitados y después vamos a ir a algunos testimonios. Además de Gustavo Alcalá, nos acompaña Jessica Arbo, es neuróloga y terapista. También está con nosotros Alfredo Cáceres, es empresario farmacéutico. Está Jorge Gir, que es doctor en neurociencia, y Mónica Beatrice, que es locutora. Bueno, vamos a empezar con algunos testimonios de gente muy conocida. Por ejemplo, Sergio Denis, ¿te parece? Sergio Denis, murió hace poco. Vi una cosa que ¿Qué pasa después? Yo le había contado varias veces en televisión en estos años que pasaron, sí, y tuve hasta miedo que la gente me creyera loco, sinceramente, porque vos que le temés a la muerte o que querés saber algo de la muerte, yo te voy a contar. Yo lo que vi era que de pronto yo estaba en un rectángulo negro que daba terror, con una ventana ahí negra. ¿Te viste a vos ahí? Claro, me vi ahí a mí. La mitad de mí adentro, insultando a la muerte y el diablo, pero la no me daba por vencido. Y aparte el otro día hablé con un sacerdote amigo
Y le pregunté, me dijo, en teología todos esos lugares donde vos estuviste tienen nombre. En los lugares esos horribles, como decirlo, la ventana, ahí están los espíritus negros, ahí están los espíritus malignos. El limbo es ese. No sé, debe ser un lugar horrible. Y en un momento de tanto pelear, que yo no quería estar ahí, salí de ahí. Y volví. ¿Volviste a vos? Volví a mí. A la vida. Pero con antes había tenido la imagen de caerme del tablón. ¿Había tenido una imagen de qué? Caerse del tablón. Y tiempo después se cayó de un tablón, de un escenario, cayó en un foso y estuvo mucho tiempo inconsciente, tuvo terapia y se murió. Quizás una premonición también, eso uno lo toma como sea. Vamos con otro testimonio. Escuchemos lo que le pasó a Teresa Calán. Me despierto a las 6 de la mañana y digo, me siento muy mal, pero me siento mal. Y voy despacio al baño y yo me miré en el espejo y vi como los televisores de antes que hacían zup, y se pone un hilito finito. Se te apagó la y tele. se corta la luz. Tele. Entonces me arrodillé cuando vi que me estaba pasando eso, abrí la puerta del baño y no sé, una voz que era un hilo. Y dije, Gonzalo. Nunca más supe nada. ¿Qué sentí yo? Bueno, yo sentí que me despegaba literalmente de mi cuerpo, toda vestida de blanco. Entraba a la gracia de Dios, a esa luz que es muy difícil de explicar, la sensación de felicidad, de placer. Había una mano que me recibía, que estaba, sé la cara de quién era perfectamente, que me recibía. ¿Pero de quién? Yo estaba en la luz total y en el fondo había un túnel. ¿Pero había alguien conocido que te esperaba? Sí, mi ex marido. Mirá. Mi primer marido. Mi marido me hizo respiración boca a boca, masajes cardíacos. ¿Te reanimó él? Trató de abrirme la boca, él dice que yo estaba ya con un rictus, que estaba totalmente dura y entumecida, ¿no? Y yo me acuerdo que bueno, que solté esa mano y abrí los ojos y lo primero que le dije, la próxima vez no me traigas. No. Dijo, no me digas eso. Dije, la próxima vez no me traigas, porque donde yo estuve nunca fui más feliz en mi vida, porque estuve en la gracia de Dios. Bueno, hay muchos testimonios así. El que hizo todo un culto de esto se llamaba Víctor Sueiro. ¿Lo recuerdan? Sí. Enseguida podemos, o si querés ahora. Bueno, veamos lo que dijo Víctor Sueiro. A él le pasó en 1990. Veamos. En esos 40 segundos en los que estuve clínicamente muerto, viví algo que cambió mi vida por completo y que creo que ojalá pueda ayudar a cambiar la vida de muchos de la misma manera. Viví la esperanza. Porque en esos 40 segundos en los cuales uno no puede pensar, no puede soñar, no puede delirar, no puede alucinar, porque el cerebro se encuentra simplemente stand-by, esperando a que le llegue sangre, pero no cumple ninguna de sus funciones. En esos 40 segundos pasé por la etapa típica del túnel, la luz, la sensación de paz, el no querer volver. El caso es que a partir de ahí nació toda una historia nueva en mi propia vida. Bueno, la primera pregunta sería ¿qué es lo que es estar clínicamente muerto, no? Porque esta es la primera duda. Esto tal vez algún médico o alguno de nuestros invitados podría aclararnos. Doctora. Hay muchas opciones. Sí. Una que es la que nosotros más hemos estudiado es el paro cardíaco. Sí. Cuando el corazón deja de latir y el oxígeno empieza a faltar en el cerebro, todo lo que Víctor Sueiro dijo que no hace el cerebro, sí lo hace. Sí delira, sí alucina, sí tiene sus conexiones alteradas, amén de el recuerdo que cada vez que lo traigo lo modifico. Porque para hablar desde lo médico, la falta de pulso podría ser un indicador de que una persona habría fallecido. A veces tiene latidos, pero no para poder percibirlos
Uno lo ve en las está el películas débil. donde dice que plató. Bueno, la línea cuando ya no solo es el pulso, sino que también es eléctrico. Claro. Entonces, Y le a dan veces, electricidad y vuelve. en algunos casos. Sí. En la cinematografía siempre, en la vida real no siempre. No siempre. Eso lo que hace es resetear el corazón. Claro, cuando hay una arritmia, hay un latido desorganizado, distintas partes del corazón laten por su cuenta, el choque eléctrico devuelve el orden y el marcapasos original es el que reinicia todo. Ese periodo en donde no hubo irrigación, algunos de los síntomas pueden deberse al daño. No siempre la parte cardíaca y neuronal queda indemne. Está bien. Y hay muchos estudios porque hay una coincidencia que podemos ver. Todos cuentan algunos síntomas similares, algunas vivencias Sí, sí, similares. Resulta que la parte occipital, que tiene que ver con la visión, y la parte temporal son las que se suelen afectar por esa falta de irrigación y empieza una actividad desorganizada que puede generar algunas de estas vivencias. Doctora Arbo, ya nos explicó desde el punto de vista cardíaco, puede Vamos a interrumpirse, vamos al cerebro ahora. Bueno, todos los testimonios coinciden en algo. Creo que todos dicen ver lo mismo, por así decirlo, o sentir lo mismo. Sí. Y se han hecho diversos estudios científicos en donde hay una contraposición o tratamos de llegar a un común acuerdo entre las diferentes experiencias. La falta de irrigación al cerebro produce un daño, como decía recién el doctor, y tenemos escasos minutos. La neurona, una vez que no se irriga por sangre, que bombea naturalmente el corazón, empieza a tener distintos trastornos. Dentro de esos trastornos es la falta de oxígeno. Cuando la falta de oxígeno llega a las pequeñas arterias, como son las del ojo y la de la mácula, empezamos a disminuir el campo visual. Y entonces podría explicarse cómo la mayoría ve un túnel y una luz. Se acorta todo el campo visual y vemos menos. Podría explicarse por la falta de oxígeno de las pequeñas arterias que van a irrigar el globo ocular. Desde los médicos hablan de 3 minutos, puede ser que una persona como máximo puede estar sin ese oxígeno que le bombea el corazón, sin daños. En realidad no hay un tiempo estimado. Lo que se dice es la cantidad de flujo que le llega al cerebro. Por ejemplo, cuando un paciente entra en un paro cardíaco y comienzan las maniobras de reanimación, que es lo que todos conocemos, lo que buscamos es irrigar y tratar de que los demás órganos sigan teniendo cierto aporte de oxígeno y de flujo sanguíneo, porque necesitamos un mínimo para no causar daño. Si normalmente necesitamos en el cerebro de 120 a 150 mililitros por minuto para que se irrigue bien, generalmente en un paro, para que no haya daño, con 70 milímetros por minuto podemos llegar a que no suceda ningún tipo de deterioro. Esto no se puede saber exactamente porque va a depender de las condiciones clínicas de cada paciente. No todos los pacientes tienen las mismas patologías o la causa que los lleva a ese paro cardíaco y a la falta de oxígeno son las mismas. Está bien. Hay una explicación de la ciencia. Veamos con Mónica, que vivió una experiencia límite también. Maravillosa. Sí. Maravillosa, si se puede decir maravillosa, tener un accidente tremendo. Íbamos con papá y mi hermana. El accidente fue exactamente en la esquina de Alem y Libertador. Nos chocó un ómnibus del ejército. Un ruido tremendo, es lo que recuerdo, tremendo, tremendo. Yo sé que alguien me sacó, me levantó. En el momento en que me levantó cayó mi pierna, estalló el fémur, un dolor espantoso, y es en ese momento en el que yo comienzo a elevarme, ver todo desde arriba. Cuando íbamos en la ambulancia, por ejemplo, porque supongo que tiene que haber sido inmediato, por la zona céntrica donde estábamos, yo sentí que me vi a mí rodeada del personal sanitario y después el techo de la ambulancia hasta que llegamos al hospital. Y posteriormente abrí los ojos, o sea, lo último que vi fue desde arriba. Y cuando me desperté, vi unas señoras que estaban mirándome y diciendo, está viva, está viva. No sé cuánto tiempo habrá transcurrido, yo sí sé que
no sé si vi una luz, sí sentí como una música maravillosa, sentí que ascendí y una voz me dijo, yo dije, quiero quedarme acá, y una voz con una autoridad absoluta me dijo, no, tenés que volver. Eso es lo que recuerdo. Perfecto. 4 de mayo del año 1971. Quedó marcado en mi memoria. ¿Le buscaste explicaciones científicas a eso o te No, quedaste en como una absoluto. experiencia? No. Es más, lo recordé mucho tiempo después. O sea, fue tan cruento el accidente, sufrí tanto, estuve tanto tiempo en rehabilitación, no perdí la pierna, gracias a Dios, pero estuve mucho tiempo en rehabilitación y todas mis energías estaban puestas ahí. Y después lo recordé, pero sí recuerdo aquello de elevarme, ver todo desde arriba, la voz, pedir por mi papi, que mi papi yo lo había visto que había quedado en el pavimento, y me dijeron que él estaba bien, que no había problema. Eso sí, me tranquilizaron. Más allá de eso, no pedí explicación, no quiero saber nada más, sé que lo viví y está. Muy bien. Alfredo, ¿tú empezó con COVID? Sí. Y que se fue agravando y terminaste en terapia. Sí, estuve 22 días en coma y yo he sentido que anduve por la muerte. He tenido experiencias como ver un campo de flores cultivadas de distintos colores. He visto a mi papá y a mi mamá juntos como toda la vida, sin verle la carita, pero con una camisa de mi papá que a mí me gustaba y con el perfume de su piel, el olor de su piel. Después, cuando en la segunda etapa me sacan de terapia, una noche, estaba en un box y en la puerta del box veo una mujer muy elegante, con una combinación de colores que a mí me atrapa, que es un vestido negro y una chaqueta azul Francia. Y bueno, la miro, elegantísima, fina, pero le veo la cara y tenía una cruz y el cabello largo. Yo cerraba los ojos y eso duró 4 o 5 veces. Después uno de los médicos me dijo que es la muerte, que lo seduce a uno y se va o se queda. Se va con esa muerte o se queda. Yo tenía ganas de quedar, me parece. Y lo último episodio fue que están yendo a mi primera ecodoppler, entra un médico y me dice: Alfredo, qué lindo que estás. No era verdad, pues yo había bajado 18 kilos. Inmediatamente mi mente me dijo, una voz decía: se nos va, se nos va. Y mi hija mayor, que me acompañaba, dice: papá, el doctor es quien te hizo la segunda reanimación. Y lo último, para no hacerlo tan largo, yo los vi a mi padre con 2 varas, pero yo siempre sentí en ese momento la sensación de no te vengas. Y un día escucho que a mí me cuidaban una enfermera por turno, un grito, y en mi balcón, con el tiempo que yo había permanecido afuera, se había secado una maceta que no tenía nada y aparecieron 2 varas verdes. Las vi, le tengo una foto y para mí eran las varas que tenía mi papá y mi mamá. Así es que... Son testimonios. Te pregunto por lo que vos creías antes que te pasara. Es decir, hace no, yo 2 años, 5 años. Pensando que yo creía que la muerte era muy lejos. Y segundo, que cada experiencia que contaban y la respetaba. No tuve muchas experiencias, pero la respetaba, porque está en cada ser. Y realmente mi expresión interna es: yo anduve por la muerte.
La he sentido. Bueno, Jorge Hirsch es doctor en neurociencia, tal vez tenga alguna explicación sobre este proceso. Es decir, no es para negar una experiencia que quien la vivió. Son experiencias personales. Claro. A mí me toca hablar un poco de ciencia y dejar de lado mis propias creencias. Básicamente lo que le sucede al cerebro, como bien explicaba la doctora y el doctor, es la falta de aporte sanguíneo que deja sin oxígeno a la neurona. La neurona es dependiente del oxígeno. Y hay unas estructuras que se llaman tubulinas y microtubulinas que son las encargadas de sostener la actividad neuronal. Cuando esa actividad neuronal decae, la glía, que es una neurona que está de sostén y que se pensaba antes que no tenía más que esa actividad de sostén, parece ser que empieza a liberar actividad difusa y puede ser la responsable de una actividad cognitiva en un fallo neuronal. Obviamente hay zonas que empiezan a funcionar asincrónicamente y esto podría producir la actividad global del cerebro. Nosotros sabemos que la memoria no está en un solo punto, sino que la actividad cognitiva es de todo el cerebro. Entonces, por ejemplo, actividades como el cierre de los capilares oculares que bien referían, podrían generar situaciones de luz en la falta de estímulos sobre el mismo cerebro, poniéndolo como una actividad extra, o sea, una actividad excesiva de esa zona. El hipocampo, liberando algunos tipos de recuerdos, podría ser el hecho de un repaso de la vida, y la actividad cognitiva de los recuerdos, porque siempre las personas recuerdan cosas que vieron. Nadie se encuentra con Shiva, un dios hindú, ni un hindú se encuentra con la Virgen María. Es decir, la mayoría de nosotros apelamos a recuerdos que tenemos. Ahora yo les conté a ustedes bien de que existe una zona en el lóbulo parietal que está afectada justamente a entender algunos aspectos que son holísticos de nuestras propias creencias. Y en esa zona, una hiperactividad podría hacernos sentir a nosotros que nos salimos del cuerpo y que sentimos sensaciones extracorpóreas. Y los investigadores que más han trabajado sobre esto, como bien les dije la otra vez, algunos están a favor de creer que esa es la zona que nos hace tener toda esa creencia, y hay otros que dicen que no, que justamente esa es la zona con la que nos vinculamos con nuestros dioses, digamos, porque será para todos juntos. La verdad es que cognitivamente, y eso es lo que me atañe a mí, el ser humano se niega a la muerte. El ser humano se niega a la muerte, y de hecho hay estudios de actividad eléctrica durante personas a las cuales se les muestra foto a la vez que se les va nombrando palabras y se les va siguiendo un seguimiento cerebral de la actividad eléctrica cerebral. Esas fotos con palabras de muerte mantienen una actividad frontal bastante activa, o sea, de toma de decisión. Pero si la foto es de esa persona y las palabras son muerte, la actividad cerebral cambia. ¿Por qué? Porque ante la muerte nosotros no podemos tomar decisiones, y eso es lo que a nosotros nos lleva a la incapacidad de pensar de que aquí se termina todo. Seguimos con nuestros invitados, Juanca. Seguimos con el doctor Gustavo Alcalá, con la neuróloga y terapista Jessica Arbo, con el empresario farmacéutico Alfredo Cáceres, el doctor en neurociencia Jorge Hirsch y la locutora Mónica Beatrice. El tema: quienes vivieron situaciones extremas. Y quería preguntarle a Jessica si le pasó principalmente, quizá no tanto como neuróloga, pero sí como terapista, que haber atendido a pacientes que le hayan contado situaciones como las que hemos escuchado. No me pasó situaciones similares, pero un poco de lo que hablábamos del contexto de cada paciente para poder saber qué sucedió. Fue una paciente que estuvo mucho tiempo en ventilación mecánica asistida. Nosotros pensábamos que ella siempre estuvo en un coma farmacológico inducido por los médicos, y se va de alta. El alta justamente no la doy yo. Cuando la veo en el control del consultorio, ya una paciente que venía lúcida, ella reconoce mi timbre de voz. Me dice, alguien me decía, dale, dale. Y si yo no sé, cuando yo empecé a hablar, me dice, era tu voz. Y sí, era yo la que había estado ahí. Digamos que fue una experiencia como bastante para concientizarnos un poco los médicos, porque por ahí hablamos y creemos que el paciente está en coma y que no nos escucha, y en realidad sí nos escuchan, porque no siempre hemos deprimido toda la sensoriedad que tiene el cerebro. Tenemos que para eso monitorizarlo y no siempre pasa. La mayoría de las experiencias que han contado son similares a los que hemos visto de los famosos, o sea que el relato es casi siempre muy parecido y es el mismo.
Lo cierto es que desde la parte de la ciencia y lo científico nosotros buscamos siempre justificar y un porqué en lo estructural y en lo orgánico, pero son muy respetables todas las posturas y las creencias también. Pero lo que sería interesante, usted seguramente por ser terapista ha visto el momento en que muere una persona. Ha estado presente esa transición de la vida y la muerte. Los 21 gramos del alma que se habla tanto. Que hicieron una película incluso. La muerte no es un instante, es un proceso. Y entonces, como es un proceso, hay cambios que van habiendo en el organismo para poder determinar que ese ser dejó de vivir. No pasa en un instante, sino que como fue el proceso, el corazón deja de latir, disminuye la irrigación sanguínea a los distintos órganos del cuerpo, al riñón, al pulmón, al cerebro, y nos vamos apagando, siempre digo, como una lucecita. Entonces, como es un proceso, es en donde la falta de irrigación a estos órganos pueden producir algunos cambios y es en lo que la ciencia trata de apoyarse para decir, bueno, hay algunos trastornos y si revertimos en ese proceso es en donde quedan algunas sensaciones y vivencias. Es una explicación. Faltaba un testimonio que varía también de Luis Landricina. Esto es lo que decía Landricina. Y tuvo un paro respiratorio por coágulo al pulmón. Y se calcula la muerte clínica más o menos en 3 minutos, que era el borde crítico al que se podía llegar. Casi nunca se llega sin lesión en el cerebro. Y yo sobreviví. Cuando vuelvo a la vida, vuelvo con mucho dolor y con muchas ganas de volver al estado anterior. El estado anterior es un estado de total placidez. Y muchísima gente me preguntó qué es lo que vi. Lo único que vi es a una señora que fue mi madre adoptiva, en la misma situación en que me esperaba a la tarde cuando yo volvía, primero de la escuela y después de mi trabajo, cuando yo era más muchacho. Y eso fue lo que ocurrió. Y si alguien quiere saber qué sensación es esa. Yo venía de una gran placidez y supongo que debe ser el dolor del parto parecido al volver a la vida de golpe. Bueno, les digo que es un tema que inmediatamente hay gente que da testimonios también que haberlo vivido y que va a seguir creyendo independientemente de lo que diga la ciencia. Esto es así. No, por supuesto. Hay un sesgo, Juan Carlos. Las investigaciones han mostrado que no todas las experiencias son tan agradables, pero sí son las que tienen más rating, las que más se repiten, las que más repercusión tienen, las que más se publican, son las más agradables. También hay sensaciones cercanas a la muerte, con estrés, con ansiedad, con escaleras que no se terminan. No todos traen una noticia tan tranquilizadora, pero esas no se cuentan o no tienen tanto espacio. Entonces ahí hay un sesgo de lo que yo quiero que me cuenten, lo que quiero creer, lo que me tranquiliza, como dijo el doctor, lo que me atenúa esa angustia profunda de desaparecer. Porque todos creemos que el mundo no va a ser el mismo si nosotros no estamos. Entonces hay una gran parte psicológica y todo lo cultural, porque todos hemos escuchado, o muchos hemos escuchado esto, y es imposible que no nos veamos influidos por un Luis Landricina o por Sergio Denis, ni hablar de Víctor Sueiro, que hizo de esto una profesión. Sueiro dijo que le cambió la vida. Alfredo, ¿cambiaste las prioridades? Sí, ciertamente sí. Lo que no se puede cambiar es la esencia. Pero he hecho cosas que yo creía que había un después y de repente me di cuenta que no había después. Entonces, las casas programadas para mis hijos dentro de algunos años ya las tienen. Y sí, reforzar la idea de ser buena persona. Yo he entendido, espero que se entienda con humildad, que la prolongación de mi vida tiene que ver con una trayectoria de persona, no de comerciante, de persona. ¿En tu caso, Mónica?
Yo, por ejemplo, perdí mi memoria fotográfica. Tenía una memoria impresionante durante toda la secundaria. Y esto fue justamente mi accidente cuando había comenzado la carrera universitaria. Fundamentalmente yo valoro cada momento que vivo, valoro mi familia, mi hijo, mis nietos. Cada momento tengo una relación muy cercana con la naturaleza. No heredé la mano verde que tenían mis papis, pero trato de que todo esté iluminado y lleno de flores o pasto en mi casa. Y bueno, sí, vivo muy para adentro, eso también. Pero te juro, ese hecho de mi adolescencia, no sé si me marcó o no, pero sí valoro cada segundo que vivo, sobre todo porque después en algunas oportunidades he estado a punto de perder mi vida de nuevo, y eso me hace valorarla más. Claro. Bueno, yo creo que el ser humano ya llegó a la Luna, llegó a Marte, puede invadir un país, matar miles y miles de personas, pero hay cosas que todavía, misterios que la ciencia no nos termina de develar. No sé, enfermedades que todavía no termina de curar, problemas que existen, zonas desconocidas del mismo cerebro nuestro, ¿no es cierto? ¿Por qué la memoria va cambiando a medida que la vamos relatando y después empezamos a ser protagonistas de nuestra propia memoria? Hay muchas cosas que todavía no sé si hay tanta explicación. Sí. Y hay relatos que obviamente, más allá de que si puede o no explicarse científicamente, te hace poner la piel de gallina, la piel crespita. Sí. Sin duda. Jorge. No, lo que digo es que somos el único animal que sabe que el mañana existe, y eso nos trae como consecuencia el enorme peso de saber que nos morimos. Y eso tiene que, para el cerebro, tener una solución, la solución más importante y que se vio como un universal. Recordemos que los universales son los pensamientos, las partes cognitivas que se encuentran en todas las culturas, aunque en las culturas no se hayan mezclado entre sí. Y un universal siempre es la religión y la creencia en vida después de la muerte. Quizás sea porque realmente existe, o quizás sea la solución más práctica del cerebro a la realidad de morirse. El temor a algo siempre ha existido. Esto está claro, ¿no? Sí. Bueno, creo que el aporte es importante y estas cosas nunca tienen una respuesta definitiva. La ciencia da una, los testimonios dan otro. Después, a partir de ahí, lo que ellos mismos decían, pasa por las creencias de cada uno y todo se respeta. Gustavo, dentro de lo que es los órganos afectados, siempre hablamos del cerebro como órgano afectado. ¿Hay otros órganos que también la falta de oxígeno pueden afectarla? El cerebro es el que más oxígeno necesita por cada milímetro cúbico, aún mientras nosotros dormimos. Y probablemente le sigue el corazón. Esos son los dos que tienen menos problemas. A mí me pueden obstruir la arteria de la pierna por horas y que no haya daño. Y lo otro es la limitación de la irrigación. El cerebro y el corazón tienen pocas arterias que llevan mucho flujo y que con un pequeño descenso empiezan a funcionar mal. Y hay órganos como el mismo riñón que hablamos del trasplante, y esto importa a la hora de preservar un órgano para que alguien lo pueda usar, que resiste mucho más. Por eso también es importante, y algo la doctora dijo, en qué condición llego a estas situaciones cercanas a la muerte. No es lo mismo un joven que tiene sus órganos intactos y mucha reserva que alguien que tiene un daño. Por eso es muy importante preservar nuestra función cerebral para esto que ellos cuentan, porque ninguno de los dos ha dicho que si bien cambió su personalidad, sus prioridades, los dos están trabajando en lo que trabajaban. Entonces, si alguien llega con poca reserva, esta experiencia todos la cuentan igual, pero no todos la viven igual después. Ese es el sentido de cuidarnos, porque el latino, entre todas las culturas, tiene la sensación de que es mejor vivir el presente y no invertir
a futuro, que hay que tener el placer ya. Y hay otras culturas, las asiáticas por ejemplo, que son distintas. Es muy importante llegar con los órganos con reserva por si tengo una de estas situaciones que me ponen entre la vida o la muerte. La diferencia puede estar en mi resistencia física y mental. De cualquier forma, toda la humanidad ha vivido un proceso con el COVID que podemos llamarlo límite, porque no es lo mismo que como lo ha vivido un chico de 20 años que una persona de 70. Entonces ahí el factor tiempo y el factor qué quiero dejar, como decía Alfredo, creo que son muy importantes. Y el COVID, de alguna forma, a algunos nos ha influido mucho y a otros nada. Son situaciones límites sin llegar al límite, ¿no? Pero que el concepto de inmortalidad terminó para mucha gente, seguro. Bueno, pasa otra cosa, estamos viviendo en la era donde las catástrofes son en vivo y en directo por las redes sociales. Esta es la primera guerra y la primera pandemia que nos llegaba con este cúmulo de información. Probablemente la humanidad ha vivido cosas similares, pero la conciencia, que el doctor la marcó muy bien, es plástica y absorbe muchísima más información. Un niño hoy sabe mucho más que algunos sabios de otras épocas. La tecnología ha venido, si la usamos bien, a ayudarnos en estas instancias y tenemos muchas más oportunidades de, entre comillas, volver de la muerte hoy que hace 20 años. Jorge, aprovechando tu presencia, además de la genética, hay una nemética, digamos, de que el ser humano nace con conocimientos ya naturales que van cambiando con las épocas, ¿o no? Mira, justamente ayer estaba terminando de escribir, estoy escribiendo un articulito sobre el cerebro del Homo sapiens y el nuestro, que básicamente somos los mismos. Lo que sucede es que nosotros hemos transformado algunos circuitos cerebrales que estaban diseñados para otra cosa y los transformamos para que funcionen de otra forma. Pues te doy un ejemplo. Los circuitos de visión y de la audición se transformaron hoy en circuitos lectores y escritores. Por eso la dislexia es un trastorno de este siglo y hace tiempo no se conocía la dislexia. Entonces, lo que ha cambiado en nosotros no es la macroestructura, sino la red, lo que Fuster llama los cognitos, o sea, la forma en que nosotros adquirimos información, la procesamos y la mantenemos en la red, que está mucho más amplia, por lo que decía el doctor. Los niños están mucho más sujetos a estímulos rápidamente que hace 300 años atrás. Entonces, eso también pagamos un costo caro porque hemos empezado a ver que puede suceder fenómenos de ansiedad en niños más chicos que se están dando ahora justamente por la información. Nosotros veíamos niños con especialidad, digamos lo que yo veo, niños con autismo que estaban súper preocupados por el COVID. Y súper angustiados, ¿por qué? Porque esa información la habían absorbido y no tenían un mecanismo para solucionar los procesos de ansiedad. Entonces, nuestro cerebro está hoy en mi opinión, y es solo mi opinión, estamos al borde, si no nos matamos antes, de un salto cuántico hacia una nueva evolución, porque debemos tener más espacio para poder procesar, estamos teniendo muchas cosas acumuladas en nuestro cerebro. Juanca me comentaba que el caso de los animales nacen sabiendo algunas cosas. Claro, pero nosotros somos el único animal que podemos inhibir los instintos y cambiarlos por aprendizajes mediados. Se habían visto que en determinado momento un grupo de animales habían logrado resolver un problema y que los que nacían sin haber visto cómo resolver el problema ya venían sabiendo cómo resolverlo. Sí, eso se hizo un estudio muy interesante con monos que habían aprendido una tarea en una parte del continente e inmediatamente en la otra parte del continente los monos habían aprendido la tarea y nunca se habían cruzado. Eso es algo que está en estudio y que sería largo de conversar porque tiene sus pros y sus contras. Bueno, realmente es un tema para pasarse toda la noche hablando, pero creo que un pantallazo sirve los testimonios que hemos recogido y las opiniones científicas también. Así es.